Queridos hermanos, en su vida diaria con Dios hoy, quiero ayudarlos que tienen dificultades para comprender ciertas cosas que han ocurrido, están ocurriendo o podrían ocurrir en su vida, o dificultad para entender por qué Dios te puso en este mundo para pasar por las cosas que estás pasando, o por qué las cosas suelen ser como son. No siempre tenemos las respuestas a todo. No siempre entendemos todo lo que nos sucede durante nuestro tiempo aquí, y ni siquiera entendemos las situaciones actuales en esta realidad nuestra. Y esto, evidentemente, nos angustia mucho, porque queremos entender todo lo que nos pasa. Queremos entender por qué pasamos por las cosas que hacemos. A veces no necesariamente queremos evitarlos. No dijimos, ay, no quiero sufrir, no quiero pasar por nada. Quizás ese no sea tu problema. Quizás tu problema sea que al menos quiero al menos entender, porque pasan cosas y me quedo sin explicación, las cosas dan un giro, toman un camino y no puedo entenderlo. O sigo pensando en el pasado, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué tuve que pasar por eso? ¿Por qué perdí a esa persona? ¿Por qué tuve que escuchar eso? ¿Por qué llegué aquí de esta manera? De todos modos, muchas cosas en la historia de nuestras vidas a veces quedan sin respuesta, sin sentido. No lo entendemos. Quiero utilizar un texto del pasaje donde Jesús lava los pies de los discípulos para ayudarte. Fue una ceremonia donde Jesús humildemente se quitó la túnica y ahora fue a lavar los pies de sus discípulos. El texto dice, Juan 13:5. Entonces echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que cantaba. Era una posición muy baja, lavarle los pies a alguien. Esto no era adecuado para un rabino ni para el Mesías Jesús, en opinión de los apóstoles. Luego se acerca a Pedro y le dice. Se acercó a Simón y le dijo. Entonces Pedro ve la escena y dice, Señor, ¿me lavas los pies? No entiendo por qué estás haciendo esto. Entonces quiero usar el versículo 7, respondiendo, Jesús, lo que hago ahora no lo sabes, no lo entiendes. Entiéndelo más tarde. Jesús dice, Pedro, lo que hago ahora no lo entiendes, pero llegará el día en que lo entenderás. Lo que hago ahora no lo puedes entender. No lo entenderás, pero en el futuro lo entenderás. Entonces Jesús estaba hablando del ritual de purificación, de su entrega, de su humillación, todo apuntando a la cruz. Pedro, solo entenderás después de que Jesús muera y resucite en el futuro, por qué sucedió todo eso. Y con este texto, quiero decirte esto. Lo que pasa ahora, no lo entiendes. Lo que pasó allí, no lo entiendes. Las cosas han llegado y son como son y no lo entiendes. Pero llegará el día en que lo entenderás. Llegará el día en que Dios os hablará. Dios revelará el propósito de esto. ¿Por qué las cosas fueron y sucedieron de esta manera? ¿Por qué tuviste que pasar por ese camino, por ese episodio? Vive eso, escucha eso. ¿Por qué las cosas tenían que ser como eran? ¿O porque son como son? ¿O porque parece que serán como serán? Esto te agoniza porque no lo sabes. Pero el texto dice, lo que hago ahora, lo que pasó en el pasado, las cosas por las que pasaste ahora no las entenderás. Usted no entiende. Pero llegará el día en que lo entenderás. ¿Por qué te casaste con este hombre? ¿Por qué te casaste con esa esposa? ¿Por qué viviste en esta ciudad? ¿Por qué estás trabajando en este trabajo? ¿Por qué tuviste que contraer esa enfermedad? ¿Tuviste ese accidente? ¿Ves esa escena? ¿Escuchas esas palabras? ¿Pasar por este calvario en esta situación? Cosas incomprensibles, inaceptables, humillantes, extrañas, y tan extrañas que nunca soñaste que pudieran suceder. ¿Por qué? No entenderás lo que estoy haciendo ahora, pero llegará el día en que el Señor os lo revelará. Entonces lo entenderás. Ahora sé por qué tuve que pasar por eso. Dios me mostró por qué tenía que vivir, escuchar todo eso. Ahora entiendo. Todo eso tenía un propósito. Tenía un propósito. Dios estaba guiando todo. Él no me abandonó. Hubo una razón que no entendí en ese momento, pero ahora lo entiendo. Por eso os pido paciencia. No cuestiones a Dios. No murmuréis contra Él, por favor. No peques. No renuncies a Cristo. No bajes la guardia. Continúa.
aunque no entiendas, y eso realmente te angustia. Lo mismo ocurre con los discípulos, con Moisés, con Abraham, con David, con tantos otros hombres. Fue exactamente así. Ellos tampoco entendieron. Pero por la fe obedecieron. Siguieron al Señor hasta que llegó el día, que entonces entenderían y dirían como Samuel: el Señor nos ha ayudado hasta ahora. O como José, tras años de ser encarcelado y vendido por sus hermanos: hermanos míos, es para preservar vuestra vida que Dios me envió a este lugar. Es para guardar a la descendencia de Abraham, Jacob, mi padre, y para guardarte a ti. Por eso vine aquí. No lo entendió cuando lo vendieron, pero luego lo entendió. Así será contigo. Quédate en paz. Dios tiene el control de todo, monitoreándolo todo. Simplemente aún no les he dicho por qué sucede esto, pero Él lo hará. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día.